Siendo muy jóvenes asumieron el compromiso de legislar para una comunidad. Para algunos fue una base importante en su crecimiento y elecciones en la vida. Su trabajo es en parte el cambio que necesita el mundo. En este caso es San José el beneficiado de estas valiosas acciones. Consejo Deliberante Estudiantil, 10 años. Mi nombre es Norma Domínguez, soy docente y bueno, quería comentarles o contarles de alguna manera cómo se inició esto del Consejo Deliberante Estudiantil en la ciudad de San José. Se empezó a trabajar con este proyecto en octubre del 2012 y surge a raíz de una inquietud de una estudiante secundaria justamente que haciendo una visita en el consejo planteó la necesidad buscar la manera en que ellos puedan ser escuchados. Entonces ahí a nosotros se nos ocurre que podríamos trabajar en un proyecto de ordenanza creando este Consejo Deliberante Estudiantil con la idea de que las voces de estos jóvenes de escuela secundaria con esas inquietudes puedan comenzar a ser escuchadas, ¿no es cierto?, dentro del recinto. Mi nombre es Mercedes Bodián. Fui concejal del Frente Todos por San José en el periodo 2011-2015 de la ciudad de San José. Fui parte del cuerpo deliberativo que sancionó la ordenanza de la creación del Consejo Deliberante Estudiantil. De esos tiempos, lo que más recuerdo eran las inquietudes que planteaban los estudiantes de sus instituciones. Dentro del cuerpo de concejales había docentes que transmitían estas inquietudes que llegaban a ellos y de ahí nace esta idea de crear el Consejo Deliberante Estudiantil en la ciudad de San José con los antecedentes que teníamos de que existía ya un Senado juvenil a nivel provincial desde el año 1993. Soy Marisa Folonier y en el año 2013 yo era concejal del bloque oficialista del Frente Todos por San José, que fue el bloque autor del proyecto del Consejo Deliberante Estudiantil. Era una época en la que la política estaba resurgiendo de algún modo, después de haber pasado por la crisis de 2001, empezaba a haber cada vez más jóvenes interesados en participar en política. Había otras ciudades que ya estaban implementando el Consejo Deliberante Estudiantil y en San José, particularmente por la figura de Carlos López, por lo que él venía haciendo en cuanto a los jóvenes y la participación, veíamos que había un interés genuino de esa población juvenil de participar en política y en particular de poder ir, asistir y conocer el funcionamiento del Consejo Deliberante. Dentro del bloque habitualmente se compartían los proyectos. Como dije anteriormente, había docentes dentro del bloque nuestro que fueron los que trajeron la iniciativa y a los que acompañamos los demás concejales, siempre dándole forma a ese proyecto inicial, tirándole propuestas, haciendo algunas correcciones básicas, como se hacía habitualmente con cualquier otro proyecto que ingresaba al Consejo Deliberante. El proyecto inicial se ingresaba a nivel grupal, no era individual, por eso el ingreso que se hizo en el año 2012, en noviembre del 2012, está firmado por todos los concejales que componíamos el bloque. Esos proyectos se estudiaban en comisión, como se hace habitualmente, y fueron aprobados. Tuvimos siempre el acompañamiento del bloque opositor. Todos entendían que era necesario crear este espacio y darle la posibilidad a los jóvenes de expresarse. Esta ordenanza, luego de analizada en el bloque al cual pertenecíamos, se presenta, se entra por mesa de entrada, se va a las comisiones para ser trabajada con los otros bloques que formaban parte del Consejo Deliberante y luego de estudiada, analizada, se aprueba. Y en abril de 2013 esa ordenanza se promulga. La primera experiencia, el primer año del Consejo Estudiantil fue un poco raro para todos porque nadie estaba preparado en realidad, los concejales, para recibir a los estudiantes, ni los estudiantes sabían bien de qué se trataba. Pero
Fueron importantes dos figuras, una la de Naila Uranga, que se animó a ser la primera presidenta, y la otra la de Pauli Silveira, que se animó a ser la primera secretaria, porque ninguna de las dos, sabía bien de qué se trataba la función, ninguno de los estudiantes que estaba ahí se animaba. Alguien tenía que levantar la mano y decir, bueno, yo me animo, yo voy. Y ella tenía, y lo sigue teniendo, un carisma muy particular, una manera de ser que le generaba seguridad al resto del grupo. Y bueno, se animó a tomar ese rol y a conducir a ese primer grupo del Consejo Deliberante Estudiantil. Bueno, mi nombre es Naila Uranga, fui la primer presidenta del Consejo Deliberante Estudiantil por allá en sus comienzos y fui estudiante del Instituto San José de 46. Y como experiencia de lo que fue mi paso por el Consejo Deliberante, recuerdo algunas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo que pudimos desde ese espacio conocernos con chicos, compañeros de todas las escuelas. Fue, creo que, un espacio donde nos incluyeron a todos y donde permitieron que nos relacionemos de igual a igual y que podamos pensar en un común denominador, que era en ese momento los estudiantes y la juventud de nuestra ciudad. Esta es una experiencia que impacta de manera positiva, pero no solamente porque los acerca de algún modo a la política o a lo que puede ser la experiencia de estar dentro del poder legislativo, sino porque les permite a los jóvenes, siempre les permitió interactuar con compañeros de otras escuelas, porque era una manera de acercarse y de demostrar que las distintas escuelas secundarias, con toda la amplitud que tienen, con todas las diferencias en cuanto a los distintos perfiles que se han ido generando, porque eso también se venía gestando a través de lo que fue el polimodal, esta posibilidad de elegir qué modalidad querías, en cuanto a la orientación de la escuela secundaria, hacía que cada vez se diversificara más el estudiante secundario en San José, que se generaran diferentes perfiles, y el Consejo Deliberante Estudiantil era una oportunidad para encontrarse de una manera diferente. Cabe decir que la escuela secundaria hizo, las escuelas y los institutos hicieron un trabajo fantástico con los estudiantes. Algunos fueron un pasito más allá de decir, pongo un representante nuestro, porque formaron centros de estudiantes, buscaron candidatos, se candidatearon los chicos para ser concejales representando su institución, fueron votados y elegidos, y así se fue conformando lo que fue el Consejo Deliberante Estudiantil. Me tocó en aquel primer Consejo Deliberante ser la presidenta. Creo que tiene que ver también un poco con cómo se fue dando todo, porque era una experiencia nueva, así que muy importante también. Y aprovecho para destacar en ese momento el acompañamiento que tuvimos por parte de los directivos del instituto y sobre todo del profesor Carlos López, que nos acompañó con mucho compromiso y con mucho entusiasmo en lo que fue ese proyecto. Yo soy Martín López, el hijo de Carlitos. En esta oportunidad me toca estar en representación de él. La verdad que agradezco el espacio y poder compartir con ustedes estas vivencias en este momento de cumplir 10 años del Consejo Deliberante Estudiantil. Un espacio que papá participó desde el inicio. Y creo que todos los que lo conocen o que han trabajado con él o que han sido sus alumnos saben y sabían que la escuela para él era su devoción, era un espacio en el cual él amaba mucho y transmitía ese amor por la educación y este tipo de proyectos, de iniciativas, a él le gustaban un montón. Creo que les permite, con unas reglas de juego claras, entenderse y encontrarse. También es un acercamiento, obviamente, a la vida adulta, a la política, a entender, como nos decía Carlitos López, que la política es el arte de lo posible
pero que en ese camino por hacer posibles las cosas uno se encuentra con diferentes dificultades y que las tiene que sortear y que además no las puede sortear solo. Justo el 2013 fue el inicio, claramente, por eso estamos cumpliendo 10 años. Yo no participé en esta instancia, pero me acuerdo sí que amigos de mi promoción participaban y justo se había dado la casualidad de que él estaba acompañando el Instituto Comercial y una de las personas que integraban había salido presidenta del consejo, así que la verdad que para él era como un orgullo también, y me acuerdo que ese mismo día se comunicó con la escuela a la cual estaba representando y bueno, también es eso, ¿no? La enseñanza y el acompañamiento que daba, y también esos logros que eran claramente logros de los chicos. No fue algo esperado ni buscado, simplemente se fue dando con el correr del tiempo y las actividades que íbamos realizando, pero hubo como una aceptación por parte de todo el grupo de que fuera yo la que ocupara ese lugar. Fueron decisiones que se tomaron en base a la votación, así que todo fue decidido y deliberado por todos los que formábamos parte. Eso también significó una alegría mucho mayor, porque sé que fui elegida por la mayoría de mis compañeros de ese momento, así que lo emprendí con entusiasmo y bueno, y con mucha responsabilidad. Más allá de que estábamos aprendiendo, era un espacio que solo algunos ocupábamos en ese momento y que por eso fue muy significativo también. En un 12, creo que fue 12 de julio, se les toma juramento a estos chicos que forman parte del Consejo. Fue algo histórico para nuestra ciudad y sumamente importante. Yo como docente siempre estuve rodeada de adolescentes, de jóvenes, así que para mí fue una gran satisfacción que ellos puedan tener su lugar y que puedan ser escuchados, que sus voces se escuchen. Hoy, mirándolo para atrás, la verdad que hay muchas cosas que hoy son realidades, temas que siguen planteándose el día de hoy, que también se planteaban en ese momento, desde el bullying, desde la participación de talleres gratuitos. Recuerdo, no sé, desde la creación de la pileta. Para mí, que en ese momento vivía en el barrio Brillante, algo muy trascendental y muy importante fue la recuperación de las tierras donde se construyó el SIC. Eso nació del Consejo Deliberante Estudiantil de ese momento. Estuvimos en el año 2019 en la inauguración del SIC con los concejales estudiantiles que habían estado en ese momento. La verdad que fue un momento muy, muy lindo, muy emotivo, y por eso digo que la importancia va no solo en darles un lugar para expresarse, sino en hacer realidad todas esas necesidades, acompañarlos y darle forma desde la vida adulta y desde la vida en comunidad para que eso sea una realidad para nuestra sociedad. Miraba en mis archivos que les traje para compartir algunas cosas, como por ejemplo una garita que se pedía frente a la escuela 9, porque bueno, muchos chicos de la secundaria toman los colectivos ahí, los urbanos, para ir a la casa, y en los días de lluvia no hay. Quizás es una asignatura pendiente. Entre algunas cosas que recuerdo, hoy hay cosas que son realidad: el uso de las bolsas plásticas, el futuro skate park. Todo eso estaba planteado ya desde aquel momento entre las inquietudes que nos traían. El tema del conductor responsable con la pulsera cuando iban a los boliches. Todas esas cuestiones que alguna vez nosotros como jóvenes hemos vivido o compartido, o algún familiar le transmitió alguna necesidad del barrio y se plasmaban en esos pequeños documentos que ellos tenían que ingresar al Consejo Deliberante Mayor, digamos, por llamarlo de alguna manera, para que nosotros le diéramos el respaldo necesario. Fue maravilloso escucharlos debatir, presentar sus proyectos, defender sus proyectos, tratar de convencer a los demás para que los voten. Del Consejo Deliberante Estudiantil, de todas hubo que buscar ahí la manera para que los chicos pudieran transformar esa idea en alguno de esos moldes, por decirlo de alguna manera, que ofrece el Consejo Deliberante para trabajar. Pero voy a decir que con mucho tino y gracias a los docentes, que han sido unos grandes aliados en este trabajo, los chicos han podido sortear eso y bueno, muchos de sus proyectos han podido concretarse. Y bueno,
hacía falta y era necesario un espacio donde ellos puedan no solo hacer su participación en la comunidad, sino brindar y transmitir inquietudes, necesidades, aportes, que los concejales mayores, digamos, los escucháramos y tomáramos como referencia y pudiéramos en base a eso sancionar documentaciones legislativas que sirvieran para cubrir esas necesidades o esos temas que surgían y que era importante tener una normativa para saber cómo respaldarlos. Si me pregunto a mí qué me dejó, una gran satisfacción. Y también satisfacción en el sentido de que hoy, 2023, sigue funcionando el Consejo Deliberante Estudiantil. Entonces eso me parece que para nuestra comunidad, para nuestra ciudad, es muy importante. Y también creo que siento un poco de orgullo, ¿no?, de haber sido parte, de haber estado en ese momento. Aportar desde nuestro lugar es muy importante. A mí me tocó puntualmente desde la salud mental, y todo el recorrido que hice desde la finalización del secundario hasta hoy ha tenido mucho que ver, y muchas de las herramientas que aprendí en ese espacio las he podido volcar y he podido sumar en otros espacios en los que he trabajado, en la universidad, en la sociedad misma. Así que como experiencia muy significativa y recomendada, por supuesto, para todos aquellos que, como les digo, sientan la curiosidad o tengan esas ganas de aprender algo nuevo. Sabemos que es parte de nosotros, es parte del mundo en el que vivimos, y todo lo que podamos aportar para hacerlo un poco mejor y un poco más justo es valioso y nos abrirá un montón de puertas para el día de mañana.